Con nosotros Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Se pregunta, hay una pregunta que circula sobre todo en Estados Unidos y en Occidente, ¿y ahora qué en Irán? ¿Puede ser un cambio a peor? ¿Los nombres que van apareciendo pueden darle todavía más incertidumbre a la fotografía geopolítica internacional y a Oriente Medio en particular? Hombre, no lo sabemos todavía, ¿no? Hay que decir que de momento, de forma interina, queda el vicepresidente iraní, Mohamed Mokber, estos nombres, como presidente interino durante 50 días. Es decir, en 50 días se tienen que celebrar elecciones en Irán, es decir, según el artículo 131 de la Constitución iraní. Y también hay que decir que, según el artículo 132, durante este periodo, el vicepresidente, ahora presidente interino, no puede ni nombrar ministros, ni quitar, ni modificar la Constitución, ni convocar referéndums, ni nada por el estilo. Es decir, es un momento simplemente de interregno entre lo ocurrido y la celebración de nuevas elecciones. Evidentemente, Raisi era un hombre muy pragmático. De hecho, era de los moderados, de los llamados pro-occidentales en Irán, teniendo en cuenta, bueno, pues las circunstancias en las que se mueve la geopolítica en la zona, ¿no? De hecho, había realizado negociaciones secretas en las últimas semanas a petición de los Estados Unidos por el tema de mantener los precios del petróleo, entonces darle a Irán la posibilidad de que sacara mucho más de su producción de petróleo y de esa forma evitar que el precio del crudo subiera mucho más de lo que ha hecho en estas semanas, ¿no? Esto nos indica, bueno, que la cosa puede empeorar en el sentido de que puedan ser elegidos líderes más radicales. Claro que sí, claro que sí. Es decir, muy posiblemente, aunque todo parece indicar que lo ocurrido es un accidente, es decir, en principio no hay información que nos pueda indicar otra cosa, aunque pueda haber sospechas, pero todo parece indicar que ha sido un accidente, pero unas elecciones son unas elecciones y los candidatos, pues yo creo que dentro de lo que es la atmósfera que se vive en Irán, y todo lo ocurrido en los últimos meses con respecto al conflicto en Gaza, a la situación con Israel, etcétera, yo creo que la tendencia es que sean elegidos candidatos que sean todavía más radicales, ¿no? Parece que tiene su lógica. Entonces, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? El otro punto fundamental era el camino, no en la presidencia del gobierno, sino ese liderazgo supremo. Raisi era uno de los candidatos para suceder a un Jamenei que está en 85 años ya. De tal manera que se veía que él podía ser un entorno natural de cambio, de liderazgo. ¿Ahí puede haber más complicación a medio plazo en las relaciones en Oriente Medio y en la posición de Irán con el cambio o con ver quién puede estar en el camino ahora de suceder y de convertirse en ese líder supremo? Bueno, la elección del líder supremo es algo más complicado y también yo creo que siempre está más determinada. Yo creo que a estas horas, no a estas horas porque haya ocurrido el accidente, sino que ya desde hace un tiempo, yo creo que los mecanismos institucionales en Irán tienen previsto ya quiénes pueden ser los sucesores reales del líder supremo, ¿no? Posiblemente Raisi pueda ser uno de ellos, sin duda alguna, ¿no? Pero estoy seguro, tal como ha funcionado siempre el régimen iraní, que ya hay más personas previstas para situaciones de contingencia como esta. La geopolítica es muy tozuda, no se mueve por vaivenes en un momento determinado de unas elecciones es decir, Irán va a seguir donde está, va a ir consolidando mucho más su alianza en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, las alianzas estratégicas con China y Rusia, la apertura al resto de los países de la zona, y de hecho la prueba lo hemos tenido en lo que ha ocurrido en las últimas horas con el accidente, en el que prácticamente todos los países de la zona, incluso aquellos que han sido sus enemigos en los últimos años, pues se han puesto a disposición de Irán para lo que sea. Aquí es evidente que quizás mi opinión personal, es decir, es que el gobierno iraní, los gobernantes iraníes, el líder iraní, el Consejo de los Guardianes de la Revolución y demás, conocían que desde primera hora que las probabilidades de encontrar con vida
al presidente Raisi y sus acompañantes en aquel helicóptero accidentado eran muy pequeñas. Yo creo que simplemente, pues bueno, hasta confirmarlo con la llegada de los equipos de rescate, lo que se ha ido poniéndose en marcha todos los protocolos institucionales en Irán para que hubiera una transición tranquila y dentro de lo establecido en las leyes y garantizar el orden público, la seguridad del país, etcétera, etcétera. Quedan pendientes las investigaciones que puedan hacerse sobre el accidente del helicóptero. Pero a mí me da la sensación que, es decir, si ha habido algo que no haya sido un accidente, desde luego ha sido por elementos muy oscuros y profundos que tienen poco que ver con los gobiernos ni de la zona ni de fuera, porque en estos momentos ni siquiera a los enemigos de Irán le interesaba para nada aparecer implicados en una situación así, empezando por la administración norteamericana, que tiene unas elecciones dentro de poco y lo único que les faltaba ya era que se incendiara todo el Oriente Próximo, ¿no? Es decir, no parece lógico, ¿no? Ni, por supuesto, a los aliados de la OTAN, de Estados Unidos tampoco, porque no pueden ni acometer lo de Ucrania como para acometer ahora un frente todavía más incendiado como podía ser todo el Golfo Pérsico o con Israel, etcétera. Yo creo que en principio hay que pensar que ha sido un accidente, en principio hay que pensar que a nadie de los gobiernos occidentales más le podía interesar una situación de este tipo y si ha habido algo raro ha tenido que ser cosa de servicios secretos implicados con sectores del Estado profundo, del pantano como lo llamaban a Trump, que puedan estar interesados en la escalada militar y en que todo se incendie, ¿no? Pero no parece ser ese el caso. De hecho, ayer mismo Rusia ya le ofreció a Irán toda la ayuda necesaria para lo que fuera, con lo cual, y con eso van el resto de los países árabes. Yo creo que, bueno, simplemente ahora se trata de esperar quiénes pueden ser tanto el sucesor de Raisi en la presidencia como el sucesor de Ali Khamenei como líder supremo de la revolución. Pero bueno, hay que entender también que Ali Khamenei puede... Es decir, su sucesión tampoco es inmediata, puede ser entre un año y medio, 2 años, tiene 82 años, puede aguantar 2 años más, 3 años más, es decir, no es una cosa que tenga que decidirse ya. Es decir, los mecanismos institucionales en Irán funcionarán y ya veremos. Es decir, bueno, pues esto es un poco la incertidumbre que siempre se vive en la política internacional. Un detalle, por ejemplo, de que parece que todo está controlado, es que las bolsas siguen planas. Es decir, el mundo del dinero entiende que esto ha sido pues una tragedia, pero que no tiene por qué tener implicaciones geopolíticas, ni por supuesto escaladas. Lo que pasa es que, Juan Antonio, no así el oro, El oro sí está en un entorno del 1% ya a estas horas, Claro, pero el oro, pero piensa una cosa, el oro siempre va a ser como el mejor refugio de todos, es decir, aquel sector de las finanzas, o del mundo financiero, inversor y demás, que pueda tener algún temor por lo que pueda ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta por quién va a suceder a Raisi, ¿no? Es decir, si es una persona todavía más radical, digamos, pues a lo mejor sí que puede tener una perspectiva de que esto a la larga va a empeorar. Entonces, a lo mejor más vale resguardar algo ahora que está a un precio determinado, porque a lo mejor dentro de un mes o dentro de 2 meses, cuando se celebran las elecciones en Irán, todavía va a estar más alto, ¿no? Es decir, puede ser una acción un poco especulativa o de exceso de miedo. Hay que verlo. Es decir, yo creo que todavía todo esto ha ocurrido a las 5 de la mañana, cuando se ha confirmado la noticia de la muerte de los ocupantes del helicóptero, y han pasado pocas horas, ¿no? Vamos a ver cómo se van sucediendo. Yo creo que, conociendo a los iraníes, son muy calmados, es decir, van a actuar con la cabeza muy fría, y si ha sido un accidente, no va a pasar más de ahí, nada más que simplemente la puesta en marcha de los procedimientos políticos, y si no ha sido un accidente, lo sabremos en el momento en que Irán decida que va a responder a cualquier acto hostil, si es que lo ha habido. Y entonces ahí sí vamos a ver otras cosas. Muchísimas gracias, Juan Antonio Aguilar. Buen día y buen negocio. Hasta luego, gracias.